Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanitos. Es un gusto el poder verle nuevamente, el poder compartir juntos, el poder abrir las escrituras, este maravilloso tema que nos compete, que es el Sermón de la Montaña. Qué bonita enseñanza y gracias a usted por su fidelidad, por su compromiso, por el deseo de querer aprender y de continuar con estas enseñanzas tan maravillosas de parte de nuestro Dios. Le invito por favor que si usted puede abrir su Biblia conmigo en Mateo capítulo 6, allí vamos a estar compartiendo la palabra en el día de hoy, Mateo capítulo 6, y vamos a estar considerando sobre todo versículo 16 al versículo 18. Recuerde lo que seguimos desarrollando, la sección donde Jesús habla de algunas prácticas externas, como el dar, como el orar, como el ayuno, y recuerde que el punto principal de todo lo que Jesús está diciendo es que algunos pueden hacer lo bueno, pueden hacer lo correcto, pero pueden hacerlo con motivos equivocados, pueden hacerlo de una manera, de una forma, con su corazón incorrecto. Entonces, el desafío de Jesús lo vimos nosotros en Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, dice. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La advertencia de Jesús entonces: no busquen la gloria, no busquen el reconocimiento de la gente, de los hombres. A Dios le importa tanto lo que hacemos como los motivos que tenemos, como los motivos que involucramos, el cómo lo hacemos. Así que vamos a continuar el patrón de esta enseñanza. Vamos hoy día a hablar otro tema ya, y Jesús primero va a mostrarnos lo malo. Primero Jesús va a censurar, va a corregir la mala práctica, y después va a mostrar lo bueno y cuál es la enseñanza correcta y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora nos corresponde hablar del tema del ayuno. Y qué tema tan interesante, qué tema tan poco estudiado, olvidado, poco practicado, digámoslo de alguna forma, desconocido para muchos. Es este tema del ayuno. Y note muy bien, hay mucho desconocimiento. En el tiempo que llevo de cristiano, he notado mucho desconocimiento, muchas suposiciones, muchas ideas preconcebidas eh, en cuanto a este tema, y que nos alejan del verdadero entendimiento, nos alejan realmente de la voluntad de Dios. Entonces, va a ser muy bueno que en estas clases estemos estudiando un poquito de este tema del ayuno, y recuerde siempre el desafío. Jesús dijo: cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes, el desafío: no solo estudies de esto, sino también dedícate a practicar esto, dedícate a dar, dedícate a orar, dedícate a la práctica del ayuno. Aunque no son mandamientos con tiempo y fecha determinada, aunque no son obligatorios en tal y cual lugar, sí el Señor espera que su iglesia sea un pueblo que se ocupe de buenas obras. ¿Y qué buenas obras son? El ayudar, el orar, el ayunar. Prácticas que nos ayudan a nuestra vida espiritual. Y como siempre lo hacemos, vamos a estar definiendo los conceptos.
Y note muy bien que la palabra ayuno, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Y cuando pensamos en eso, ayunar, ayunar literalmente significa abstenerse de comida por un tiempo determinado, con motivos, con motivos espirituales. Nótelo bien. Abstenerse de comida, esa es la simpleza de la palabra. Abstenerse de comida por un tiempo determinado con motivos espirituales. Es la práctica voluntaria de dejar de comer, de abstenernos para centrarnos en la oración, para centrarnos en la palabra, en la comunión con el Señor. Ayunamos porque queremos intensificar nuestra oración. Ayunamos porque queremos apartarnos de las cosas de este mundo. Esto tiene que ver más que nada con el dominio propio. Con el dominio propio, una de las pasiones o uno de los deseos más grandes que tiene el hombre, la mujer de Dios, es el tema de comer. Y note que el ayuno va, en este caso, a combatir, a resistir esa práctica y nos invita a dominar, a refrenar, a abstenernos, a tener nosotros el control, a tener nosotros el control. Por eso es una práctica espiritual, aunque física, trae réditos y beneficios espirituales. Entonces, note bien cuando miramos allí Mateo 6:16, pasaje que se está citando, dice allí, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy, sobre todo. La reprimenda, la censura que Jesús hace a la mala práctica de algunos en cuanto al tema del ayuno. Lo primero entonces, note, ¿cuándo ayunéis? ¿Cuándo ayunéis? Jesús no dice, cuando puedas, cuando te acomode, cuando te parezca, es que si quiere, mijito, es que si le gusta. No, Jesús dice, ¿cuándo ayunéis? O sea, eso implica que Jesús espera, voy a decirlo de esta manera, Jesús espera que ayunemos, lo da por hecho, espera que lo hagamos, aunque es una práctica voluntaria, quiero dejarlo en claro de inmediato, aunque es una práctica voluntaria, aunque el Señor no pone obligatoriedad en el cuándo, sí vemos en esta frase que Jesús espera que tú decidas el cuándo, así como al dar y el orar, que tú decidas el cuándo, pero Jesús espera que su pueblo, con alguna frecuencia, con alguna frecuencia, nos dediquemos a la práctica del ayuno. La pregunta nomás que vamos a dejar ahí votando es, ¿realmente nos hemos dedicado a esta práctica? ¿Realmente lo estamos haciendo? Un día pregunté y me dio un poquito de tristeza, porque imagínese a alguien que llegue a la presencia de Dios y nunca lo haya hecho. Y Jesús dijo, cuando ayunéis, oh Señor, es que yo nunca lo hice. Y te perdiste todos esos beneficios. Y te perdiste todo eso que el Señor esperaba y que quería de ti. Te lo perdiste, voy a decirlo de esa manera. Te perdiste ese privilegio cuando el Señor esperaba claramente que lo hiciera. A veces la gente me dice, es que no lo hago por desconocimiento.
no sé muy bien cómo se hace, de qué trata, es que no se predica mucho este tema en la iglesia. Otros me dicen que incluso no lo hacen por prejuicio. No, es que los, como le decimos acá en Chile, los PTPT, los pentecostales, los evangélicos lo hacen, entonces es tan mañoseado ese tema que a veces nosotros tratamos de mantener una diferencia con lo que ellos hacen. Pero nosotros no debemos ayunar porque tal o cual grupo sectario lo hace, sino porque la voluntad de Dios nos guía, nos invita, nos impulsa a las prácticas correctas. Entonces, algunas cositas que estaba pensando, que algunos me preguntan a veces, ¿cómo era el ayuno? Vamos a ver, por lo menos te lo explico ahora, en dos clases, por lo menos en dos clases vamos a estar mirando el cómo era el ayuno, vamos a estar mirando algunas prácticas del ayuno, vamos a estar viendo la práctica antiguo testamentaria del ayuno y después vamos a estar mirando en una próxima lección los motivos del ayuno que también son muy importantes para ya después hacer la reflexión final en cuanto a mi decisión personal, obviamente, a mi decisión personal en cuanto a esta práctica tan importante. Pero es algo que aparece constantemente en la Biblia. Entonces, ¿cómo era la forma? Eh, ¿cuál era, ¿Cuál era la manera? ¿Cuál era la manera? ¿Cuál era la forma? ¿Cómo era el ayuno? Es lo que algunos se preguntan. Bueno, por lo menos la manera más común que vemos en la Biblia, la forma más reiterada, es que como el ayuno significa abstenerse de comida, eso significa con propósitos religiosos, con propósitos espirituales, como es abstenerse de comida, porque voy a inmediatamente a corregir el concepto que algunos dicen, ah, yo cuando fui al médico a hacerme un examen de sangre, tuve que ir en ayunas, estoy ayunando. Claro, pero eso lo hizo con un propósito de un examen físico. Otro me dijo, no, yo ayuno siempre, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, y yo siempre ayuno. Claro, pero si estáis durmiendo, no cuenta como ayuno si está durmiendo y está con su ojito cerrado. Pero él pensaba y decía, no, yo ayuno todos los días. Claro, si lo hacemos todos. Yo no creo que nadie se acuesta con un pan en la boca, ¿cierto? Yo creo que nadie se acuesta con alguna comida en la boca. Pero a veces la gente lo malinterpreta y a veces trabajamos y no comemos, a veces porque se pasa el tiempo, a veces por motivos médicos tenemos que abstenernos de alimentos, por distintas clases de motivos, pero eso no tiene nada que ver con el ayuno bíblico. No tiene nada que ver con la práctica espiritual de apartarnos voluntariamente, de decir, Señor, este tiempo es para ti, Señor, me voy a dedicar a ti, a la oración, a la palabra, a cosas que me fortalezcan espiritualmente, Señor, estoy clamando, estoy orando, estoy en comunión contigo, me voy a apartar de todo para estar centrado en ti. Eso es muy diferente a lo que muchas veces la gente hace. Entonces, como miramos la manera, la forma, normalmente la forma es la abstinencia, es dejar de comer, pero note muy bien, note muy bien, que dice allí, que dice, bueno, vamos a mirar algunos pasajes, pero lo normal es que se deja de comer, la abstinencia de comida, pero obviamente cuando se sostuvieron ayunos muy fuertes, muy largos, muy grandes, tiene que todavía uno beber agua. Hay ayunos que son eh, que son con líquidos, por decirlo de alguna forma, que vemos en la palabra también. Voy a mostrar algunos casos en la Biblia donde se especifica qué cosas son las que no va a comer o se va a apartar la persona, pero eso indica de que por la cantidad de tiempo, él tuvo que por lo menos participar en algo de líquido, de agüita, algo así. Y hay otros que son totales, absolutos y secos. Y también se marca en la palabra, claramente se dice, se obtuvo de esto. Y para decírselo más bíblicamente, mire, por ejemplo,
Hay un ayuno parcial por ahí en el libro de Daniel, y téngame paciencia, por favor, en el tema del entendimiento, en el transcurso de estos dos estudios, vamos a estar tratando de responder el máximo posible de las preguntas y los distintos pensamientos de los hermanos. Pero en el libro de Daniel, en el capítulo 10, dice la palabra ahí en versículo 2 y versículo 3, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Note por si acaso esa palabra afligido, si puede marcarla por ahí. Esa es la palabra hebrea para hablar de ayuno. De ahí voy a explicarlo con otro texto que lo dice claramente, lo vamos a mostrar. Pero note esa palabra, afligido. Después vamos a ver la práctica. Por espacio de 3 semanas. De 3 semanas. 3 semanas estuvo afligido, 3 semanas se abstuvo, 3 semanas se apartó de comida. Y mire, ahí está la conclusión. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Se fija muy bien, un ayuno parcial. Daniel claramente nos dice las cosas específicas que él se apartó, ¿cierto? Él nos dice, esto dejé, esto dejé, esto dejé, esto dejé, esto comí y esto no comí. En esto participé y en esto no participé. Entonces, vemos ejemplos donde claramente se especifica las cosas que la persona se apartó, por ejemplo. Ahora, también otra cosa interesante es que hay ayunos que son absolutos, dejar de comer, y por ejemplo, en el caso de Daniel, tuvo que beber agua 3 semanas. Recuerde que fisiológicamente hablando, el cuerpo no resiste más de algunas semanas sin líquidos, sin agua, ¿cierto? Y Daniel participó de esto. Ahora, en el caso de Nínive, por ejemplo, cuando hay un ayuno absoluto, hubo abstinencia de alimentos, pero también de bebida, también de agua. Y por ejemplo, en el libro de Jonás, los paganos de Nínive, estaba mirando ese caso tan interesante, en el libro de Jonás, en el capítulo 5, o sea, capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 7, mire cómo lo dice el libro de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, dice, no se les dé alimento, ni beban, ni beban agua. Note la clase de ayuno. Un ayuno total. Abstenerse completamente de comida, abstenerse completamente de bebida. Entonces, para que usted lo vaya entendiendo, dicho simplemente, vemos varias prácticas del ayuno, hay varias maneras, varias formas, algunas veces se abstienen de alimento, pero no de líquido, a veces se abstienen de ciertos alimentos, pero no de líquido, a veces se abstienen de alimento y se abstienen también de bebida. Me recuerdo, por ejemplo, el ayuno de la reina Esther cuando se tenía que presentar delante del rey. Me acuerdo yo que en ese momento le pedía también a su tío Mardoqueo y a los judíos, me acuerdo en el libro de Esther, si usted puede buscarlo también, libro de Esther, en el capítulo 4, Edras, Nehemías, Esther, y note muy bien que dice en 4:16 en el libro de Esther, palabras de esta mujer piadosa que fue reina.
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, dice. Y no comáis ni bebáis, dice, en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Cuando ella iba a hacer la petición. Y note que ya vamos a estudiar en otro momento el tema de los propósitos, los motivos, las intenciones del ayuno, pero note la práctica: no comer ni beber por 3 días. También tenemos el caso de Moisés, me acuerdo yo, que también era un hombre de ayuno, y en el libro de Deuteronomio, también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, también nos dice allí, dice también en Deuteronomio 9:9, algo también que es bastante conocido, Deuteronomio 9:9, y dice: cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan, dice, ni beber agua. Entonces lo dice claramente. Me acuerdo también de Elías, cuando Elías caminó los 40 días y 40 noches para ir al monte Horeb, también se destaca exactamente la misma verdad, por si acaso quiere anotarlo por allí. Primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. Y Elías también caminó 40 días y 40 noches y no comió ni bebió. Entonces, tenemos también la práctica del ayuno de Moisés, la práctica del ayuno de Elías, de Esther, también, como vimos nosotros, de la gente de Nínive, un ayuno total, que se abstuvieron completamente de la comida, pero también de la bebida. Si usted lo nota muy bien, para los judíos era muy, muy importante el ayuno. Incluso en el día de expiación, en el día de expiación, el día más importante para el perdón en Israel, la práctica del ayuno era un mandato. Los judíos tenían el mandamiento de ayunar. Y allí en Levítico 16, cuando se habla de la práctica del día de la expiación, Levítico capítulo 16, note muy bien en versículo 29 al versículo 31. Levítico 16, por lo menos estamos viendo un poquito de la práctica antiguo testamentaria, ¿ok? Para que estemos claros de por qué estamos mostrando, porque Jesús cita y dice: cuando ayunéis, no seas como, no seas como. Y se está refiriendo específicamente a los judíos hipócritas, austeros, que demudaban su rostro. Y estamos viendo la práctica antiguo testamentaria en este caso, y por qué Jesús lo va a censurar, aunque era una práctica muy linda. Ya vamos a estar estudiando después el ayuno ya en el Nuevo Testamento, por si acaso, porque hay casos importantes de cristianos y de iglesias que ayunaron y ofrecieron esta práctica a Dios, por si acaso. No es una práctica solamente de los judíos, es una práctica cristiana. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia lo hizo. La iglesia lo hizo y con propósitos muy claramente definidos. Pero dice allí en Levítico 16, por si acaso, versículo 29 al versículo 31, hablando del día de la expiación, nunca se olvide de eso, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. ¿Te acuerdas que dije afligir? ¿Qué significaba eso? Aquí nuevamente aparece. Afligir aquí, literalmente en el hebreo, tiene que ver abstenerse de comer, abstenerse de comer significa ahí en el idioma original,
afligiréis. El judío entendía inmediato, afligir el alma, ok, ayunar, ayunar. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día seréis pezón por vosotros y seréis limpios todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis, nuevamente lo repite, vuestras almas. Y dice, es estatuto, estatuto perpetuo. Si usted se fija muy bien, la práctica mandada por Dios entonces, los judíos normalmente ayunaban en el día de la expiación. La frase allí, ahora vamos a explicarla más correctamente. La frase allí, afligir vuestras almas, significaba en la religión judía, significaba en este caso, y algunas traducciones más modernas hoy en día ya nos quitan eh, esa discordancia y lo traducen ya más simple como ayuno, pero la palabra ahí claramente habla de abstenerse de alimentos, abstenerse y privarse de comida. Por ejemplo, ¿dónde está clarito esto? Salmo 69, Salmo 69, 10. Allí el autor nos lo dice más clarito que el agua, y en Salmos capítulo 69 está la misma frase, por si acaso, en el hebreo, la misma frase que leímos en Levítico, la misma frase que leímos en Daniel, la misma frase que leímos en Daniel 10, la misma frase que leímos en Levítico 16, aquí en Salmo 69, 10, es lo mismo, dice exactamente lo mismo. Y mire cómo se traduce ahora en Salmo 69, 10. Lloré afligiendo, ahí está la misma frase, con ayuno mi alma. La misma frase. Lo único que aquí el traductor le insertó la frase, no sé por qué, no lo dicen los otros, pero el traductor aquí añadió, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Entonces ahí entendemos claramente que la frase afligir el alma se vinculaba directamente, se vincula directamente y viene de la misma raíz, de la misma frase, que la frase abstenerse de alimento, ayunar, ayunar, por si acaso. ¿Ok? El problema mi hermanito, el problema es que para los tiempos del primer siglo, ahí está la práctica, los judíos ayunaban en el día de la expiación, los judíos eran dedicados a la práctica del ayuno, vemos varios ejemplos como el caso de Moisés, el caso de Elías, el caso de Esther, el caso de Daniel, los judíos eran muy dedicados a la práctica del ayuno, pero con el tiempo, ya para tiempos del primer siglo, la práctica se había pervertido. Así como en el dar, se había pervertido, así como en el orar, como lo miramos, se había pervertido, también la práctica al ayunar se había cambiado, se había tergiversado. Ellos buscaban la ostentación, ellos buscaban que la gente viera, que conociera lo que estaban haciendo. Tenían una actitud soberbia y se creían incluso mejores que los demás. Usaban la práctica del ayuno como un filtro para saber quién era espiritual y quién no era espiritual, quién ayunaba más y quién no ayunaba. ¿Se acuerda cuando el fariseo fue a orar al templo? ¿Se acuerda ahí la historia que nos cuenta Jesús en Lucas 18? ¿Se acuerda la oración de ese fariseo? Por si acaso el texto específico es Lucas 18, versículo 11 y versículo 12. La oración del fariseo. ¿Se acuerda lo que Jesús nos contó? Dice ahí la palabra en Lucas 18, 11 y 12. Ese es el punto. ¿Cuál fue la actitud que desarrollaron los judíos después de ayunar tanto? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, dice Lucas 18, 11, de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano. Mire cómo muestra ahora. Se lo dice a Dios. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Te das cuenta de la actitud? Esa era la actitud que Jesús está condenando. Esa es la actitud soberbia, altiva, de querer hacerse notar, de querer sentirse superior por lo que hace, por lo que hace. La pregunta que siempre yo digo, yo creo que usted ya va a saber lo que voy a decir, ¿acaso Dios no sabía que ayunaba? ¿Por qué le está recordando a Dios lo que hace? Que a la gente le encanta en la oración recordar a Dios lo que ya sabe. Como que si Dios tuviera mala memoria, como que si Dios tuviera un problema de Alzheimer, parece que ya son tantas las oraciones que se olvida un poco, parece que son tanto lo que ve como que se le olvida y como que queremos volver a repetírselo. Si Dios sabía lo que este hombre hacía y si lo hacía para él o no lo hacía para él, pero en esa actitud de decirlo, lo que vemos es que él buscaba la gloria puesto en pie, puesto en pie. Él quería que lo vieran, él quería, tenía una actitud de superioridad. Ya nos damos cuenta que es exactamente lo que Jesús condena, lo que Jesús condena. Una actitud de superioridad, una actitud de pensar que porque hago tal o cual cosa, soy mejor que tú, soy más digno que tú, soy más grande que tú, merezco mejores cosas que tú, porque vivo en esta práctica. Ayuno 2 veces a la semana, mírame, soy muy espiritual, no soy como este otro. ¿Ha escuchado por ahí frases como esa? Soy mejor que otro, soy, soy mejor que esos gentiles, ni aún como este publicano. Usted sabe cómo estaba el publicano al ladito, ¿cierto? Con su cabecita gacha, golpeándose en el pecho, sintiendo mucha tristeza por su pecado. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué diferencia en la actitud de un hombre? Los dos necesitaban a Dios. Los dos estaban yendo a buscar un favor del rey, pero uno lo hizo con altivez, el otro lo hizo con humildad. Y tú sabes quién fue recibido. Tú sabes quién fue recibido. Esa era la actitud de ellos. Me acuerdo también que un día llegaron los discípulos de Juan el Bautista, también ahí en Mateo 9, y llegaron los discípulos de Juan el Bautista, y hay una pregunta que le hacen a Jesús que denota un espíritu de superioridad increíble, pero a veces no lo apreciamos. Pero ahí en Mateo 9:14 hubo una pequeña controversia en cuanto al asunto, y en Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Obviamente Jesús le va a dar respuestas ante esta pregunta, pero nota detrás de la pregunta la soberbia. Nosotros ayunamos muchas veces. Los fariseos ayunan muchas veces. Somos gente espiritual. ¿Y por qué tus discípulos no se dedican a esa práctica? Note que usaban el ayuno para sentirse superiores. Y por lo menos por lo que vamos a aprender en esta y la próxima clase, el ayuno no es para que lo sepa nadie. El ayuno no es para que te glorifique nadie. El ayuno no es para reconocerte o ser mejor persona. El ayuno es porque necesitas de Dios y debe ser privado e íntimo entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Esa es la ganancia del asunto. No es algo que tú tienes que estar vociferando a los cuatro vientos. Yo creo que falta poco en los tiempos que estamos viviendo, que ya la gente empiece a grabar live, empiece a grabar por Facebook, por Zoom, grabar su ayuno. Ya falta que pase eso, ¿no? Porque graban todo lo que hacen, sacan fotos de todo lo que hacen, ¿cierto? Mostrando sus buenas obras a todo el mundo, pero ya falta aquí, tercer día de ayuno. Señor, dame fuerzas para seguir soportando para tu gloria. Ya falta eso solamente. Falta que la gente comience a grabarse de su ayuno y todo eso. Porque a la gente le encanta.
A la gente le encanta ser visto por los hombres, le encanta que la gente, hoy y los otros le van a escribir, hermano, Dios, estoy orando por ti para que Dios te dé fuerza. Por favor, que Dios te ayude a soportar este ayuno, ¿cierto? Así la gente va a estar. Exactamente lo mismo pasó con los judíos. Exactamente lo mismo pasó con los judíos. Note cómo lo dice Jesús allí en la frase de Mateo 6, no seáis austeros. No seáis austeros como los hipócritas. La palabra austero allí en Mateo 6:16 significa literalmente penitente, mortificado, denotando una actitud de sufrimiento y que todos puedan darse cuenta de su dolor. Eso significa la palabra austero, mortificado, penitente. Imagínense la imagen. Solamente de verlo digo, uy, Señor. O sea, es la imagen que nos está presentando Jesús. Imagínense la actitud de los judíos cuando ayunaban. ¿Cómo debe haber sido la actitud? ¿Cómo ayunaban? De sufrimiento, de martirio, de cansancio, de agobio. Señor, estoy ayunando, hermano. Wow, esto es terrible. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Esa es la palabra que estaba diciendo Jesús allí. Rostros decaídos, cara sucia, mostrando a todos su calvario, mostrando a los demás que ayunaban. Por eso Jesús los llama hipócritas. Hipócritas que demudan su rostro. Hipócritas porque todo era una actuación. Usted sabe que la palabra hipócrita viene de actor. Era una actuación, era un teatro. Era solamente una apariencia. Era el papel del siervo sufriente que estaban representando. Y querían, parece, ganar el Oscar. Y Jesús dice, y van a ganar el Oscar. Y van a ganar el Oscar con su actuación. Que demudan sus rostros. La palabra demudar, sumémoslas austero, la palabra demudar significa fingir, simular, es hacer algo ocultando los verdaderos sentimientos o intenciones o emociones. Era una actitud fingida, era una actitud sufrida. Ponían caras de corderos degollados, ponían caras demacradas. Ay, Señor, qué terrible el sufrimiento. Yo me lo imagino llegando a la sinagoga todos los días normalmente y ese día sucio, pelos greñudos, chascones, llegaban así, ay, con la boca, ay, sí, tengo tanta hambre. Y uno dice, era solo una actuación, era solo su teatro, era solo su fingimiento, demudaban su rostro, fingían, simulaban. Dice Jesús allí, lo explica, para mostrar a los hombres que ayunan. Ese era su propósito. Su único objetivo era el aplauso de los hombres, el reconocimiento y la gloria de los demás. Ya hemos hablado abundantemente de esa actitud. Jesús condena, no la práctica. La práctica era bonita, sino el corazón, la actitud de hacer las cosas para que me vean y no para la gloria de Dios. Cuidado. Recuérdese que Jesús en la reprimenda de Mateo 23, cuando los llamó hipócritas, ciegos, generación de víboras, sepulcro blanqueado, en ese momento en Mateo 23:5 le dice, antes hacen todas sus obras. Hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Todo lo que buscan es que la gente los vea como religiosos. Falta que se pongan una polera, no me moleste, estoy ayunando. ¿Cierto? Que se impriman aquí un polo, un jersey, un jockey. Por favor, no me moleste, estoy ayunando. Querían que la gente notara su obra. Y lamentablemente Jesús dice, y esa era la actitud soberbia de los judíos, y es la actitud soberbia de muchos hoy en día. Y es resaltado, y fíjese que usa 3 imágenes. Jesús usa 3 imágenes. La imagen del dar. ¿Cuántos hoy en día no buscan que a través del dar la gente vea sus buenas obras, la gente los destaque, la gente los glorifique, la gente lo encuentre los mejores siervos del mundo? ¿Cuánta gente a través de la oración busca
que lo reconozcan. Oh, el hermano, qué hora bonito, mira las palabras. Mira las palabras rimbombantes, mira su léxico, su dicción. Pero ¿qué importa el léxico y la dicción? Que la gente te oiga si no estás en comunión con Dios. Si es solamente la apariencia. La gente ayuna o la gente se abstiene de alimentos, se mortifica la carne, se abstiene de cosas y lo anda proclamando a los cuatro vientos. Y como dice el pasaje allí, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Como buscan la gloria de los hombres, su única recompensa será la gloria de los hombres, la alabanza de las personas. Nada más que eso. No tendrán nada del Señor, solo la gloria de los hombres. Por eso, la pregunta que decía que vamos a hacer hoy día al final, y vamos a dejar por lo menos hasta aquí al versículo 16, es: ¿qué gloria realmente es la que estamos buscando? ¿Cuál realmente es el reconocimiento que nosotros queremos? ¿Qué es más importante para mí? Me pregunto. Note que esa es una tentación, se lo digo honestamente. Es una tentación que tenemos los predicadores. Es una tentación que tienen aquellos que predican la palabra todos los días. Porque vivimos a través de las alabanzas y las adulaciones de las personas. Y por si acaso es súper adictivo para algunas personas. Y hay que saber lidiar con las alabanzas y las adulaciones de las personas. ¡Uy, hermanito, qué lindo que habló! ¡Uy, qué linda esa prédica! ¡Ay, qué lindo el estudio! ¡Uy, qué maravilloso orador! Una vez me presentaron en una congregación, yo le dije al hermano, parece que presentaron a Superman. Me dieron tantos apelativos, conferencista, para acá, para allá. Y dije, chuta, que hasta yo pregunté, ¿y qué hermano va a predicar? Hasta yo dije, uy, ¿quién va a predicar? Invitaron a alguien más, me sacaron de la prédica, no me di cuenta. Porque a veces la gente busca la adulación, busca el querer exaltar al hombre. Y al final pueden usarlo, uno se siente bien, oh, pero la pregunta importante, ¿y qué piensa Dios de todo eso? ¿O qué piensa Dios de mí realmente? Entonces, uno tiene que lidiar con esas cosas. Y no lo digo solo para los predicadores. Si a veces puede ser la hermanita, ¡oh, la tremenda sierva! ¡Oh, y el tremendo hermano! ¡Oh, el tremendo varón, la tremenda varona! Y uno después dice, ¿y qué pasa si esa persona se engríe, se vanagloria, se cree superior y cree que es mejor que los demás? Nadie sirve como yo. Soy la mejor maestra de los niños, soy la mejor predicadora, la mejor líder de un ministerio, el mejor evangelista. Y al final se desvirtúa el propósito, por lo que dice aquí el pasaje 3 veces: al dar, al orar, al ayunar, porque estamos buscando más la gloria de los hombres que la gloria, que la gloria de Dios. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cuál gloria estamos buscando? ¿Realmente quién queremos que nos vea? ¿Realmente? ¿Quién buscamos que aprecie nuestro servicio, nuestro trabajo? Tú te vas a dar cuenta de inmediato que hay gente que lo hace de corazón, lo hace para la gloria de Dios. No busca el reconocimiento, no busca que la gente le exalte. Como diríamos acá en Chile, calladito, calladito. Pero otros, lo único que buscan es que la gente los vea, que la gente los reconozca, que la gente, uy, y por favor que no se te olvide agradecerle, que no se te olvide mencionarlos, porque si no le agradece y no le menciona, ay, Señor mío, ¿cierto? Ahí tú te das cuenta, qué interesante, qué increíble, que si Jesús hubiese estado presente hoy en día en nuestras obras y actitudes, siempre me pregunto, ¿qué hubiese hecho Jesús cuando estamos orando? Cuando llegó el momento de dar y hacer benevolencia, ¿qué hubiese hecho Jesús? Cuando llegó el momento del ayuno, ¿qué hubiese hecho Jesús? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. Y ahí vamos a encontrar, creo yo,
la respuesta. Solo para leerlo, para poder mirarlo, allí en Mateo 6, 17 y 18 dice, pero tú. Y me encanta eso. Un pero tú significa tú debes ser diferente. No importa que la gente busque otras cosas. No importa que la gente tenga otros propósitos. No importa que algunos sean faranduleros y parafernálicos. No importa que algunos anden en adulaciones y buscando la gloria de los hombres. No importa. Pero tú, eso es lo que importa. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a ser diferente? Pero tú, ¿cuándo ayunes? Nuevamente la misma idea reiterada. Jesús espera que ayunemos. Unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Le agradezco mucho su tiempo. Continuamos el próximo lunes. Vamos a estar desarrollando estos pasajes y sobre todo vamos a estar mirando los motivos ahora. Ya vimos la forma, ¿cierto? Abstenerse de alimentos, apartarse de ciertas cosas, los tipos que hay. Estuvimos mirando un poquito la práctica antiguo testamentaria judía en cuanto al ayuno, pero ahora vamos a estar mirando los motivos correctos por qué la gente ayunaba y vamos a estar, en este caso, haciendo el desafío. ¿Qué esperan que nosotros hagamos ahora en el Nuevo Testamento?